Bienvenidos a Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Producido y dirigido por quien les habla, Ricardo Matenet, y financiado por nuestros sponsors, Abaspro Procurement Partners y isolvay.com. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Mundo de Compras. Estoy muy emocionado porque estamos dejando España y estamos volviendo a nuestra querida América. Me acompaña una amiga al quien conocí profesionalmente hace poco, pero que considero ya una amiga. Es la ingeniera Dunia Vargas. Ella es de Costa Rica y bueno, se va a presentar sola y vamos a tratar un tema que me parece súper interesante para el comprador latinoamericano. Así que Dunia, bienvenida y muchas gracias. Bueno, encantada por estar acá. Muchísimas gracias, Ricardo, por dejarme participar en este espacio tan importante para los profesionales de este sector. Pues realmente, como dijo Ricardo, mi nombre es Dunia Vargas, vivo en Costa Rica. Actualmente me especializo en temas de LinkedIn, empleabilidad y negocios. Capacito a personas y a empresas en estos temas, ¿verdad? Tanto como candidatos, como a las empresas que también buscan a esos candidatos u oportunidades de negocio en esta red social. Entonces, todo el tema siempre va a converger con el uso de esta herramienta. Soy ingeniera industrial de profesión base, con estudios en una maestría en administración de empresas y énfasis en recursos humanos. Adicionalmente, en pandemia, que creo que nos pasó a muchos por tener ahí algún tiempo libre o para ocupar la mente en algo, estudié marketing digital y de esta forma llegué a LinkedIn y vi que era una red con muchísimo potencial, que estaba siendo poco trabajada, poco utilizada y que ahora más adelante vamos a irles conversando porque consideramos varios especialistas que es un océano azul estar en esta red social y cómo podemos sacar provecho a esto. Actualmente, también le comentaba a Ricardo hace poco que tuvimos una participación en Honduras. Estoy reconocida como la red social de LinkedIn como LinkedIn Top Voice, entonces encantada de aportar siempre valor en distintos espacios y comunidades y los invito a conectar en LinkedIn, me encuentran como Dunia Vargas González. Bien, excelente. Hechas las presentaciones, ya creo que la audiencia va a saber de qué trata el episodio, pero esencialmente lo que vamos a tratar de trabajar con Dunia es cómo mejorar la empleabilidad y cómo usar esta herramienta, LinkedIn o LinkedIn, como dice Dunia, para lograr más visibilidad, marca personal y mejorar la empleabilidad. Así que mi primera pregunta, Dunia, es ¿cómo terminaste en esto? ¿No? Porque más allá de la pandemia, pienso una ingeniera, ¿cómo terminaste en este rol? Bueno, es bastante curioso, al menos en la parte de empleabilidad, porque son como dos historias. Primero empecé con la parte de empleabilidad hace muchos años y como muchos de ustedes me vi enfrentada a entrar al mercado laboral con 18 años, egresada de un colegio técnico, donde ya tenía como esa profesión base con la que podía ya trabajar y pagar mis estudios. Entonces fue mi primer experiencia laboral y de enfrentarme a ese mercado con diferentes situaciones, ¿verdad? Que uno no sabe hacer el currículum, que no sabe cómo buscar esas fuentes de trabajo, que no sabe cómo ponerle el nombre al rol que uno busca, que no sabe precisamente qué puede ser más llamativo para las empresas, cómo compito contra otros candidatos que tienen mi misma preparación. Entonces, bueno, yo empiezo siempre explicando esta historia con este recorrido de mi historia, realmente, cómo me enfrenté a ese mercado laboral. Y bueno, después de ahí, igual ya me incorporé como ingeniera industrial a varias empresas y participé en diferentes procesos, entrevistas, demás, siempre con dudas, ¿verdad? Cuando uno deja la entrevista, que si contestó bien, que si no contestó bien, que en lugar de una cosa que dijo hubiera dicho otra. Entonces, bueno, toda esta historia sé que también es la historia de muchas personas y de muchos de mis clientes, porque no tenemos esa preparación previa para ir a la búsqueda laboral. Posteriormente, en uno de mis trabajos, que ya empecé a trabajar en zonas francas, fui la encargada de una bolsa de empleo por un tiempo, por unos años, y ahí vi muchos errores que se cometían en los currículums de las personas que llegaban a buscar trabajo. Y posteriormente también recluté personal para la empresa donde yo trabajaba y también vi errores en la hora de la entrevista de las personas
que aunque yo sabía que tenían un muy buen perfil técnico, porque varios eran egresados hasta de mi colegio técnico, no se desempeñaban bien en las entrevistas de trabajo. Entonces, bueno, siempre hubo como esta inquietud ahí. A raíz de esto, me inventé un voluntariado mío hace 15 años más o menos y empecé con el colegio de donde yo era egresada, dándole charlas, unas charlas como de 2 horas a los estudiantes de último año que ya iban al mercado laboral para explicarles brevemente cómo hacer rápidamente un currículum, cómo comportarse en una entrevista de trabajo. Pero bueno, les estoy hablando que eso fue hace 15 años, ¿verdad? Que yo no tenía la preparación, pero con lo que veía y la experiencia de los candidatos, pues fui dando estas charlas a través del tiempo y actualmente todavía lo hago. Varias de mis compañeras del colegio ahora son docentes en colegios técnicos y universidades, entonces ellas mismas también me buscan para que yo ahora le ayude a sus estudiantes con estas formaciones. Entonces, esto dio pie en pandemia a que naciera mi servicio del programa de empleabilidad. Mi programa de empleabilidad nació en pandemia y nació en Perú, que es una historia curiosa porque se dio la oportunidad de empezar con toda la virtualidad que nació en pandemia. Tuve la oportunidad de trabajar con una academia de Perú y ahí empecé a dar mis cursos de LinkedIn, de empleabilidad y de esta forma entonces ya hace 7 años estoy en el tema de empleabilidad. Me encanta el tema, me parece que algo que siempre me fascinó porque a mí me pasó también como a ti, ¿no? Nos enseñan en la facultad, nos enseñan a hacer un montón de cosas, pero no nos enseñan a cómo conseguir trabajo y cómo mantener y cómo cambiar de trabajo. Y es algo que siempre dolió y siempre me pregunté por qué no estaba. Así que tú vienes a cumplir ese rol y te hago dos preguntas que están vinculadas, porque tú hablas de empleabilidad, pero también hablas de LinkedIn. Es como que son dos caminos que al principio me parecían separados, pero me encantaría que me cuentes la conexión de ambos. Realmente la plataforma no es exclusiva para la búsqueda laboral, que ha sido un mito por muchos años, pero es uno de los usos estratégicos que podemos darle a la plataforma. Y es muy importante porque a través de esta plataforma podemos buscar muchas vacantes porque alrededor del 87% de los reclutadores a nivel mundial están buscando perfiles de profesionales en esta red social. Entonces, por lógica, por porcentaje, parece muy conveniente estar en LinkedIn para la búsqueda laboral. Asimismo, es una herramienta de doble vía, tanto como que yo vaya y busque los empleos y aplique, a como que los reclutadores vayan a buscar sus candidatos. Entonces, por eso resulta sumamente importante que tengamos un buen perfil en LinkedIn por si el reclutador es el que va y nos busca. Y esto sucede aunque la persona no esté en búsqueda laboral. Es que quizás es algo que para una gente joven es obvia, pero cuando uno tiene ya más años, en mi época era, el reclutador no tenía visibilidad si uno no mandaba el currículum. Ahora el Exacto. reclutador tiene visibilidad, tiene de dónde mirar y pescar. Él también puede ser un buscador activo de perfiles, ¿no? Así es. De hecho, también saliéndonos de LinkedIn y pueden hacer el ejercicio, y es algo que hago frecuentemente con las personas, busquen su nombre completo en la web, en Google, a ver qué aparece ahí. Esa es su marca personal y parte de su huella digital. Entonces, desde ahí el reclutador puede ir buscando candidatos, encontrar los perfiles de LinkedIn, encontrar perfiles de redes sociales, encontrar artículos que algunas personas hayan escrito sobre algún tema que ellos buscan. Entonces, todo esto, ir trabajando una estrategia con propósito a lo largo de nuestra vida profesional, pues puede resultar muy beneficiosa en estos casos en que el reclutador o las empresas son las que salen a cazar o a buscar ese talento, aunque no estemos buscando empleo activamente. Qué interesante porque se vincula entonces lo personal con lo laboral, ¿no? La huella digital combina ambos factores y la lógica debería ser que sean coherentes, por lo menos desde la perspectiva del empleador, para asegurarse de que existe coherencia entre lo que se dice y lo que se hace después en la huella digital, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bien, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los errores que más se repiten en tu experiencia en lo que es empleabilidad y el uso de las plataformas? En la empleabilidad hay varias etapas. Una de ellos es ponerle nombre al rol o al puesto que buscamos, porque sin eso no tenemos dirección.
No tenemos un enfoque, buscamos ahí cualquier cosa, no sabemos ni qué buscamos, se nos puede ir todo el día viendo vacantes que no tienen relación con mi perfil. O sea, así de sencillo que podemos pasar todo el día. Y esto provoca frustración, cansancio, ansiedad, de todo, ¿verdad? Y pérdida de tiempo. Entonces, un elemento muy importante que hay que definir, recién empezamos a buscar ese puesto, es ponerle un nombre a ese puesto, cómo se llama ese rol que yo busco. Y con eso ya yo tengo una dirección para ir a buscar. Y posteriormente también el currículum. Y ahí viene, o sea, ocupamos el currículum para ir a aplicar a las vacantes. Actualmente todavía se usa de esta forma, aunque los procesos van evolucionando poco a poco. Sé que hay reclutadores que están reclutando sin currículum, solo con los perfiles de LinkedIn. Entonces, también para tomarlo en cuenta que hacia eso se está moviendo el mercado, siempre se usa todavía el currículum, entonces es un documento indispensable, importante, estratégico, es nuestra carta de venta y tiene que ser sumamente llamativo para que nos venda en este mercado laboral y poder negociar. Entonces, otro error es esto, en la parte de conformación del currículum y posteriormente los profesionales que no tengamos LinkedIn. También yo consideraría que es un error bastante significativo. Me encanta. En el caso de compras, ¿no? Nosotros tenemos eh, un gran problema que es el mismo trabajo puede definirse como varias veces, ¿no? Puede ser buyer, comprador senior, ejecutivo de cuentas, especialista en abastecimiento estratégico, especialista en compras, especialista o category manager. En fin, tenemos un montón de definiciones que tienen sutilezas y variaciones, pero desde el punto de vista del error que tú mencionas, es un error muy importante y solucionarlo. Y de hecho, lo que nos pasa también es que muchas veces el reclutador no sabe cuál es el nombre correcto, porque él no sabe de compras. Entonces él también no sabe exactamente qué es lo que le están pidiendo y ahí entramos Ujú. a veces en un mismatch entre lo que se pide y lo que se obtiene. ¿Qué recomendación darías para asegurarnos entonces de que estamos en la búsqueda correcta, ¿no? Ese punto es súper importante, Ricardo. Qué bueno que lo trajo a colación acá, porque cuando nos llenamos tanto el perfil de LinkedIn como el currículum, es importante que pongamos muchas palabras claves. De esto creo que vamos a ir tocando este tema a lo largo de esta sesión, pero las palabras claves son las que acercan a los motores de búsqueda, a nuestro perfil, a nuestras redes sociales, a nuestro currículum, depende de donde nos estén buscando. Y ahí es donde yo como candidato tengo que preguntarme, ¿cómo me buscaría un reclutador en LinkedIn para que LinkedIn le enseñe mi perfil? Entonces, con esas palabras que usaría esa persona que no es de compras, esas palabras yo debería tenerlas en mi perfil de LinkedIn sí o sí y ver de qué forma yo las puedo incorporar también en mi currículum. Excelente, claro. Entonces, Entiendo. Entonces, el problema lo podemos resolver ampliando la cantidad de keywords o palabras claves que ponemos para asegurar que en el filtro entremos adentro de ese filtro. sí, es una de las formas. Posteriormente, pues ya vendrán el tema de los requisitos de la vacante, ¿verdad? Que tenemos que Ujú. revisarlos y ver si los cumplimos, que también estén mencionados en el currículum, porque si no, no hay un match ahí, ¿verdad? O sea, el reclutador busca 5 palabras claves que le dio el director o el gerente del área, él va y busca eso en el currículum. Y si en el currículum no está, podría interpretarse que la persona no está cumpliendo con los requisitos, así de fácil. Y esto, cuando el documento llega directamente al reclutador, recordemos, y sé que es un punto que posiblemente toquemos más adelante, la inteligencia artificial ha venido a ayudar los procesos de reclutamiento. Entonces también hay filtros de inteligencia artificial que antes de que el documento le llegue al correo al reclutador, pasa por el filtro y el filtro es el que decide si pasó o no pasó. Entonces, desde la conformación del currículum, como repito, tenemos que ser muy estratégicos, trabajar con buenas palabras claves, vigilar el tema de los requisitos de la vacante y de esta forma asegurarnos de hacer match para que nos llamen a una entrevista laboral.
Es interesante porque me gustaría hacer un paréntesis acá y expresar esto en términos de compras, ¿no? Porque en términos de compra nosotros tenemos el mismo problema. Cuando la especificación viene mal y no se entiende, el comprador no puede comprar. Y esto ocurre lo mismo cuando la definición y el comprador, en este caso el headhunter o el recruiter, no sabe de lo que está comprando, se va a manejar por fichas, por palabras claves y en definitiva va a ser lo mismo que muchas veces hacemos los compradores, es comparar la ficha técnica de lo que nos están entregando contra la especificación y decimos, ok, me está cotizando lo que me piden, sin realmente entender lo que estamos comprando, ¿no? Es interesante la analogía para que los compradores que nos escuchan entiendan y empiecen a ver esto, el proceso de selección, como también un proceso de compras, ¿no? Porque en definitiva es un proceso de compra. Lo que está haciendo el reclutador es comprando, entre comillas, si quieres, una especificación y alguien que dice que le da el producto o servicio que es lo que estamos buscando. Sí, totalmente acertado el comentario y así es. O sea, cuando el reclutador no ve ahí en el perfil o en el currículum esa especificación que le están pidiendo desde otro departamento y sin ser especialista en el tema, pues solo va a ir a buscar lo que le pidieron. Entonces, por eso tenemos que ser muy claros en cómo comunicar nosotros a través de ese documento que no, ahí en ese momento no tenemos contacto con nadie, no podemos hablar con nadie, no le podemos explicar las cosas a nadie, simplemente tenemos que ser muy estratégicos y astutos para poder encajar, ¿verdad?, en el perfil, siempre y cuando pues cumplamos con los requisitos. Pero efectivamente es eso, es como viéndolo a raíz de esas especificaciones. Por ejemplo, supongamos que el reclutador busca un auditor y para el reclutador y para muchos profesionales, pues se sobreentiende que es, o sea, la palabra auditor se sabe qué es. Entonces, probablemente la instrucción es búsqueme un auditor de calidad, de procesos, de ambiental, lo que sea, pero un auditor. Y si la persona en su perfil lo que pone es especialista en normativas europeas, americanas, ISO, no sé qué, pero nunca pone la palabra auditor, y el reclutador lo que busca es auditor, no va a aparecer en las búsquedas. Absolutamente, y es peor porque lo que hay que entender es que muchas veces ni siquiera hay un ser humano que está haciendo ese control, sino es una mera máquina. Y acá me gustaría que me cuentes un poco cómo funcionan esas máquinas que hacen el screening, ¿no? Y si querés, hablemos un poquito más de cómo son las máquinas hoy y cómo están siendo con la inteligencia artificial para hacer el screening previo de currículums. Sí, bueno, realmente, al menos en LinkedIn, que LinkedIn también tiene filtro de inteligencia artificial, el reclutador ingresa a la plaza, ¿verdad? Él digita ahí que busca, cuáles son los requisitos indispensables para la plaza y lo marca como un obligatorio, ¿verdad? Para que el filtro lo filtre, valga la redundancia, y establece ahí otras cosas opcionales, otros textos que van a salir ahí, pero sí le da la instrucción a ese filtro de inteligencia artificial de que sí o sí tienen que estar estas palabras claves que yo busco o características en los currículums que los candidatos suban por medio de LinkedIn. Entonces, en este caso, que es un ejemplo de un filtro que se llama ATS, que es Applicant Tracking System, existen muchos en el mercado, hay plataformas solamente para eso que se incorporan en plataformas de clientes también, y también hay plataformas de reclutamiento, como por ejemplo Intel, que tiene su propia plataforma que usted vaya y aplica directamente en Intel. También hay empresas que tienen su plataforma, entonces anuncian la vacante en LinkedIn, pero cuando el candidato ya va a aplicar, lo saca de LinkedIn y lo envía a su plataforma. Por ese motivo a veces hay que llenar todo otra vez. No sé si se han dado cuenta, que no basta solo con subir el currículum y que uno dice, ¿para qué me piden todo otra vez si en el currículum está la información? Pues ese es un llenado de una base de datos que la hace el candidato, ¿verdad? Para que ellos tengan ahí un banco de candidatos en el caso futuro para otras posiciones. Pero entonces las empresas se han venido apalancando con este tipo de filtros, que esto no es nuevo. O sea, esto realmente no es nuevo ni salió tal vez en sincronía con ChatGPT. Ya varias compañías estaban desarrollando estos softwares
y están incorporados en plataformas como en LinkedIn. Entonces, con esos requisitos que pone el reclutador, desde lo que le pide el departamento a él, es que la inteligencia artificial va a filtrar los documentos, o sea, el currículum. Y aquí viene una cosa por si, para aprovechar y tocar el tema de una vez y que lo tengan súper claro, no todos los formatos pasan los filtros ATS. O sea, lejos del texto, hay que tener mucho cuidado con los formatos porque hay formatos que la IA no lee, que para la IA es una fotografía. Entonces no puede escanear los textos y no va a hacer el match de que si pasa o no pasa el filtro. Entonces, tener mucho cuidado cuando hacemos currículums en programas de diseño gráfico, en plataformas que usted llena todo y ahí le sale un currículum. Hay que tener cuidado con eso y utilizar formatos que realmente sí pasen los filtros ATS. Para evitar cualquier duda, ¿cuál sería el formato que dices, Ricardo, no te equivocas? En Word. En Word. Excelente. En Word, así, lo más sencillo, sin colores, sin gráficos, sin estrellitas, sin barras. No usamos columnas y no usamos tablas. Y ahí me gusta porque en una charla previa recuerdo que mencionaste lo de la foto. Y me gustaría que hablemos un poco de la foto en el currículum. Sí, bueno, pues este es un tema controversial. Ya se supone que no debe usarse ni solicitarse fotografías hasta por un tema de discriminación por la foto. En otros casos también una foto que no sea, que no nos represente mucho, puede jugarnos más bien en contra, ¿verdad? En tema de imagen. Y lejos de eso, también puede ser que no pase un filtro ATS. Entonces, en ese sentido, yo recomendaría que no coloquen la fotografía para que sea un elemento inseguro menos en el currículum y solo texto, que solo hagamos texto en formato Word, como ya les dije, excluyendo los otros elementos que pueden provocar rechazo. Y en LinkedIn sí hay que colocar foto. O sea, no es que nos libramos de la foto en ese proceso, ya sea de búsqueda de empleo o de marca personal, porque puede ser que no estemos buscando trabajo, pero la marca personal es importante trabajarla en todo momento. Entonces ahí tiene que haber fotografía. La foto debe ser una foto profesional. No vamos a salir en una foto en la playa, ni en un grupo de amigos o en una cena, sino tiene que ser una fotografía, de hecho, relativamente cerca, ¿verdad? Que el cuadro sea de esta distancia, como del torso hacia arriba, porque lo que debe destacar más es nuestro rostro. Sin embargo, evitar que la toma sea tan cerca como que nos corte aquí la cabeza, que lo he visto, o que solo salga como la cara metida así en el recuadro, o sea, tampoco tan extremo, pero una distancia como la que estamos observando aquí en cámara, tanto de Ricardo como mía, es como una distancia oportuna. Igualmente cuidar los fondos, si son entornos profesionales, si se la toman en un cowork, tal vez hay centros comerciales que tienen como fondos bonitos, pero vigilar eso, que no les salga, por ejemplo, que se la tomen en la casa y les salga la cocina con todas las alacenas abiertas, el closet del cuarto desarreglado, porque he visto cosas así en los currículums, aunque ustedes no lo crean. Entonces, vigilar estos aspectos. Si la persona puede pagar una sesión fotográfica de marca personal, aunque sea de unas 4 fotografías, yo se las recomiendo un montón, porque esas fotos les sirven para colocar en sus redes sociales, en el perfil de LinkedIn, en un portafolio, si los invitan a un espacio como este, normalmente, y bueno, Ricardo sabe, a uno como invitado le piden una fotografía profesional. Si te invitan a un webinar, un programa de radio, una conferencia, siempre les van a pedir una foto profesional. Entonces, ese es un activo bastante valioso. Ahora damos espacio a nuestros auspiciantes. En Abaspro nos dedicamos al crecimiento de la profesión de compras y al aumento de valor creado. Estamos orgullosos de apoyar el trabajo de Mundo de Compras por la calidad de sus contenidos y entrevistados. En la mejora de abastecimiento corporativo y la formación de equipo de compradores, Abaspro ha formado a cientos de profesionales y ha asistido al cambio de múltiples empresas en toda América Latina.
Imagina gestionar todo tu proceso de compras desde una sola plataforma. Con Esolvay, cada paso está centralizado, digitalizado y optimizado. Esolvay mejora tus resultados ofreciéndote una solución 100% integrable a tu ERP. Te da control total y optimiza tu proceso de compras y abastecimiento de punta a punta. Descubrí cómo una plataforma puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero. Accede a nuestra web www.esolvay.com o conectate a info@esolvay.com y solicita una demo personalizada. Me gustaría, digamos, hablando de currículums, ¿no? Estamos salteando entre currículums y LinkedIn, pero me gustaría volver a currículum y que me digas qué cosas sacarías inmediatamente de currículums que ves como errores típicos de currículum y qué cosas no pueden faltar, ¿no? 3 y 3, si quieres. Lejos de lo que creemos muchos y se ha usado siempre, ya no es tan importante toda la lista de tareas del puesto. Que eso todavía se hace mucho y yo lo observo mucho en los currículums, que ponemos ahí hasta 40 funciones del puesto. Hasta que si levanto el teléfono, lo escribo ahí. Levanto el teléfono. Redacción de propuestas, redacción de presupuestos, no sé, revisión de cotizaciones, filtrado de proveedores. Ok, eso pasa a ser más irrelevante que redactar nuestros logros profesionales. Entonces, ¿qué sí debería estar en nuestro currículum? Los logros profesionales que hemos alcanzado en los diferentes puestos donde nos hemos desempeñado. Si son profesionales muy jóvenes, también pueden echar mano a logros académicos o hasta logros deportivos, que eso es valioso para las compañías. Y si ya son personas con trayectoria, con mucho más razón, es mucho más valioso un logro profesional donde yo le he ahorrado a la empresa tiempo, dinero, esfuerzo o le he propiciado una ganancia. Eso es mucho más valioso para una empresa que a que usted enumere ahí 50 funciones del puesto. Entiendo. Entonces, ¿Y qué cosas tienen que salir? Hay que sácale de todos adicionales, ¿no? ¿Qué sacaría más? ok, bueno, ahí en las funciones, eso que les digo de esa lista eterna de funciones, eso ya no se usa. En puestos muy junior, tal vez mencionar unas 5 o 7 funciones principales nada más. Y si tenemos logros profesionales, ¿qué sacaría yo de un currículum? No debería usarse la dirección exacta de la casa, hasta por temas de seguridad, estado civil. Eso no debería ser relevante porque ahora los procesos deberían regirse por competencias. Así no vamos a discriminar a la persona por condiciones personales. Entonces, basado en competencias de qué sabe la persona, cuáles son sus conocimientos, habilidades técnicas, habilidades blandas, no tiene relevancia la dirección exacta de la casa, el estado civil, si tiene personas dependientes, la religión, eso no debería estar ahí. Y vamos a la regla de ¿qué cantidad de hojas? ¿Qué piensas tú de esa regla? Si son profesionales de menos de 5 años de experiencia laboral, todo debe caber en una página, no más que eso. Y si son personas ya de más años de experiencia laboral, máximo 2 páginas de currículum. O sea, ya más que eso, no se usa en el mercado, por un tema hasta de tiempos. Es probable que el reclutador no vaya a leer ya una tercera página ni más que eso. Tuve un caso de un cliente que me buscó de México, un señor que tenía más de 30 años de experiencia laboral y me envió un currículum de 14 páginas. Claro. Y yo le dije al señor, pues esto hay que llevarlo a 2 porque nadie va a leer eso. El señor se enojó, se molestó, de todo me dijo, pero tenía 2 opciones, o dejarlo igual y que nadie lo leyera, o arreglarlo y dejarlo en 2 páginas, que es lo que se usa actualmente. Cuando tenemos más oportunidad de explicar, pues cuando vamos a una entrevista de trabajo. Entonces ese documento debe ser sumamente llamativo, concreto, para que nos lleven a una entrevista. En la entrevista ya nosotros podemos ampliar la información, pero en ese documento no podemos pasarnos de 2 páginas. Estamos hablando de currículums profesionales para búsqueda laboral.
porque a veces está la inquietud de los currículums académicos. En los currículums académicos sí, pueden haber infinidad de páginas, todos los estudios, investigaciones, de todo. Pero en el currículum para buscar trabajo, estos tamaños y estas condiciones que les comento. Es excelente. Y recordar siempre, ¿no?, que el currículum, el objetivo del currículum es conseguir la entrevista, ¿no? Que Totalmente. Es ese paso, es esa llave que necesitamos para conseguir la entrevista. No es lo que nos va a dar el trabajo. La entrevista es la que nos va a dar el trabajo, pero el que nos permite llegar a esa entrevista es el currículum. Excelente. Y acá me gustaría entonces volver a otra cosa que es la marca personal, ¿no? Porque has trabajado mucho sobre eso, en esta idea de la necesidad de hacer las dos cosas en paralelo, de trabajar por tu currículum por un lado y la marca personal por el otro. Me gustaría que expandas un poco sobre eso, sobre todo porque hay mucha broma en LinkedIn, en donde dice el perfil de LinkedIn y la persona en la realidad, ¿no? Es un titán matando dragones y en la realidad es un flaco de 40 Sí, kilos de peso. lo he visto mucho, ¿verdad? La mofa, Ujú. ese humor ahí sobre los perfiles de LinkedIn. Lo que pasa es que hay que ver, como dicen, expectativa versus realidad. Si nosotros vamos a ir a poner ahí cosas infladas que no tenemos, que no hacemos, que no hay coherencia, digamos, si Ricardo me conoce y sabe que yo no soy, que no hablo francés y yo pongo ahí que hablo francés, pues todas esas cosas van y pues son engañosas, ¿verdad? No, ahí yo sí entiendo el tema este humorístico. Sin Ujú. embargo, al ser LinkedIn una red profesional, es normal, de hecho hice hoy un post sobre este tema, que por qué las personas no entienden LinkedIn, porque no las entienden cuando las comparamos con una red social. Y LinkedIn tiene otra connotación, es una red profesional donde sí es válido compartir logros profesionales, consejos, buenas prácticas, hablar sobre malas prácticas, educar, inspirar a otros, hasta entretener desde nuestro trabajo profesional, sin que sea algo así como que tengamos que salir cantando o bailando, ¿verdad? O sea, todo esto lo Ujú. podemos lograr a través de contenido serio profesional que a la vez se va a traducir en parte de nuestra marca y también en ganchos en el perfil para las personas que nos leen. Entonces, el trabajo de marca personal es sumamente importante y empezar en cualquier momento. Entre más temprano mejor, pero nunca es tarde para empezar a trabajar la marca personal. No se usaba de repente hace muchos años cuando uno se graduaba. Esto es un tema como más de actualidad al que las empresas le están dando relevancia cada vez más notoria en estos días y va a ser el futuro, porque esta marca personal es atractiva para las marcas empleadoras porque la misma persona puede llegar a la empresa con un capital relacional o contactos importantes para su gestión en la compañía. Y esto a mí me ocurrió hace años, que en la empresa donde trabajaba se fue un gerente y yo pedí el puesto de ese gerente, porque me creí, aunque no era mi área, me creí preparada y tenía muchos años de conocer la empresa, pero el gerente de ese momento me dijo que no me daban el puesto porque yo no tenía los contactos que se necesitaban para esa posición. No lo entendí, me molesté de todo, ¿verdad? Pero ahora lo entiendo muy bien y de hecho la persona que llegó a ese puesto, que era un puesto así comercial, de contactos y todo, pues estaba muy conectada en el sector, venía de una entidad, de una institución gubernamental que tiene que ver con la atracción extranjera de compañías al país. Yo no tenía nada de relación con el sector. Entonces, ahora que lo pienso y lo llevo muchas veces a trabajo con mis clientes, entiendo que esa es una moneda de negociación, si lo hablamos en estos términos, Ricardo, para que una empresa nos contrate, tener una marca personal sólida, que nos conozcan, tener contactos, tener una buena red de contactos también en LinkedIn y esa huella digital que estábamos hablando ahora, todo esto nos da valor en el mercado. Interesante, pues son tres conceptos distintos, ¿no? La huella digital por un lado, la marca personal
y la marca relacional o el networking que puede uno hacer. Entonces, me gustaría que exploremos un poquito cómo puede hacer. Yo ya creo que está claro que todo gerente de compras y comprador tiene que tener su marca personal y desarrollarla, pero me gustaría que me ayudes a cómo poder desarrollar una red de contactos sin ser invasivo o desesperado, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Tanto sea para la búsqueda de trabajo como para mejorar la empleabilidad de uno. Sí, aquí sería importante preguntarle a la audiencia y a las personas que nos están escuchando que si resulta lógico esto que estamos conversando, Ricardo y yo, y lo de la marca y todo lo que estamos conversando, ¿cuántos de ustedes realmente lo están haciendo? Porque a veces uno dice que sí, que lo ha oído, que sí, que tiene sentido, pero no lo hacemos, no damos ese paso adelante. Entonces, como decía un amigo mío peruano, está en estado gaseoso. O sea, sabemos que está, que existe, pero yo no estoy haciendo nada para tomar cartas en el asunto. Entonces, ahorita hacer esa pausa de introspección, ¿qué actividades estoy haciendo yo para trabajar esa marca personal? Empecemos con el perfil de LinkedIn, por favor, y con el cuidado de las redes sociales en general. Entonces, aquí haciendo este paréntesis, Ricardo, ¿cómo ir relacionándonos para fortalecer ese capital relacional? Recordemos que el capital relacional puede ser online u offline, o sea, en la vida real o virtual, ¿ok? De las dos formas tenemos que ir trabajando ese capital relacional. En la offline o realidad presencial, ¿cómo logramos estos acercamientos? Cuando vamos a congresos, a capacitaciones, a foros, en todo momento, sí tener claro cuál es mi objetivo de asistir a ese evento. Y más allá de educarme en el tema, si tengo otros objetivos, como por ejemplo, que yo investigue el evento y diga, bueno, ahí va a estar Ricardo Martinet y yo quiero conocer a Ricardo, que de hecho ocurrió ahora que fuimos a Honduras, ¿verdad? Que hubieron personas de su comunidad que lo conocían y demás. Entonces, un objetivo claro de ellos era ir a presentarse con usted, conectar, ya después de eso es más fácil que usted los acepte en LinkedIn o que le hagan la conexión en LinkedIn. O sea, llevamos de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, llevar siempre ese objetivo claro de que hagamos networking en los espacios donde estemos. Entonces, es previsualizar ¿a qué voy a ir? Bueno, ok, voy a mi objetivo de aprendizaje o de exposición, pero también me interesa conocer a gerentes de marketing, gerentes de marca, gerentes de compras o proveedores de este evento. Entonces, con ese objetivo en mente y esa claridad, pues yo voy a ir con esa decisión al evento a conectar. Y va a ser más natural porque va a ser a través de conversaciones, tal vez presentarnos con las personas que tenemos en la mesa, que a veces no resulta, Ricardo, y esto fue mi historia muchos años, que yo era la que me sentaba en la última mesa contra la pared y si podía sola y no le hablaba a nadie. Por timidez, por muchas cosas, ¿verdad? Introversión, uno actúa de esta forma, pero lo que les digo es que esto no nos beneficia en nada a nivel profesional. Y te dé mi experiencia también, porque la gente piensa que esto lo va a hacer el día que necesite trabajo, y ese es el error enorme, enorme de la gente. Esto hay que hacerlo del día 1 para que el día que necesites trabajo lo tengas. Esto hay que hacerlo ya, porque si no lo hiciste hasta ahora, empieza a hacerlo ya porque esto te va a servir en 5, 10 o 8 años seguro. Seguro. Sí. Además es mi experiencia personal. Yo vengo del mundo donde las conexiones eran reales y no virtuales y tuve que aprender las dos. Tuve que aprender a cómo hacer conexiones reales y esto salir de la timidez y hablar con todo el mundo y cómo empezar a trabajar en el mundo de la conexión virtual, ¿no? Pero ambas cosas son sumamente esenciales. De hecho, me gustaría, Duña, que me digas si tú conoces alguna estadística de cuánto consigue la gente trabajo, si sigue siendo tanto por aviso o por conexiones, ¿no? ¿Cuál es al final, qué es lo que te dio ese trabajo? No tengo un dato estadístico numérico en este momento, sin embargo, bueno, hay datos de LinkedIn que dicen que muchísimas personas, que 9.500 personas por día aplican a vacantes en LinkedIn. Okay. Y de ahí un alto porcentaje son contratadas. Sin embargo,
hay diferentes tipos de procesos, o sea, no solo buscamos trabajo en LinkedIn. Por eso yo también sí le digo a las personas y a mis clientes que no se casen solo con una estrategia. O sea, Claro. LinkedIn resulta un muy buen sitio para buscar por los factores que les dije, porque ahí están la mayoría de los reclutadores y empresas buscando, pero hay otros canales de búsqueda. Entonces, entre más estratégicos y que diversifiquemos esos canales de búsqueda, podemos llegar por diferentes caminos al mismo lugar. Y retomando un momento atrás el tema del capital relacional, además de hacer negocios y de que nos conecten en los puestos de trabajo, también para qué nos sirve. Hay algo en empleabilidad que se llama el mercado oculto de trabajo. En el mercado oculto de trabajo están cerca del 70% de las plazas que no son anunciadas. Están ocultas, se llama mercado oculto. Ese mercado oculto se mueve en su mayoría por referencias de los profesionales. ¿Y por qué es esto? Así viéndolo con mucha lógica, es mejor invitar a la empresa o hasta contratar a alguien en la empresa referido por otra persona que la recomendó que tomar a alguien de la calle, que no sabemos quién es ni cómo trabaja. Entonces, ese proceso de mercado oculto se mueve todo a través de contactos y de planes de referidos. Entonces, ahí otra vez vemos la importancia de trabajar marca personal y de trabajar capital relacional. En el online, que se me quedó por ahí flotando, en LinkedIn es un muy buen lugar para conectar con personas, porque es usado y es normal conectar en LinkedIn con personas que no conocemos. Entonces, es fácilmente aceptada una invitación a conectar. ¿Con quiénes vamos a conectar? Con aliados estratégicos, con futuros clientes, con futuros empleadores, los gerentes de recursos humanos, si estamos en un proceso de reclutamiento. ¿Cómo no ser invasivos? Aquí es una cosa como de venta directa. O sea, no es que yo invito a Ricardo y cuando Ricardo me aceptó, ¡pum!, le envío el currículum. Que eso ocurre y eso yo creo que a nadie le gusta, más bien no es beneficioso, crea rechazo, porque es muy invasivo, que fue el término que usó Ricardo ahora. Entonces, antes de eso, y si ya por algún motivo conectamos o algo, mi recomendación aquí es que conozcan a la persona, que visiten su perfil, que comenten sus publicaciones de forma genuina, que hagan un acercamiento. Porque como decía uno de mis mentores colombiano, es como que usted conozca a una muchacha y al día siguiente le proponga matrimonio y no la conoce. O sea, las relaciones virtuales y en LinkedIn suceden de la misma forma. O sea, si no nos conocemos, no podemos invitarnos a conectar o tirarnos de una vez a vender o a mandar el currículum porque no hay una conexión, ¿verdad? Entonces lo apropiado sería eso, como que nos vayamos conociendo a través de eso, de sus publicaciones, hacer comentarios, irnos acercando y posteriormente cuando enviemos la invitación a conectar, si lo hacemos en este orden que les estoy diciendo, va a ser más natural, ¿verdad?, que nos acepten y en algún momento determinado, pues siguiendo también a estas personas claves, podríamos ver si tienen una vacante, si ya estamos conectados, si nos hemos conversado en algún momento, agradecer la conexión y en ese momento ya podríamos enviar un mensaje ahí como preguntando, como así, pero no de una vez tirar el currículum, porque eso a mí me ha pasado miles de veces que me llega un currículum en un correo y no le ponen ni asunto, ni escriben nada, nada más ahí está el currículum. Eso se ve mal, es poco profesional. Entonces, como evitar esos comportamientos a la hora de buscar empleo. Sí, que ese a veces yo llamo el acto desesperado, ¿no? O pensando que no tiene costo porque no hay costo, pero lo que termina haciendo es afectando la marca personal. Entonces, en vez de sumar, termina restando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los profesionales de abastecimiento, no, pero sí va a reemplazar a aquellos que solamente hagan tareas operativas y ejecutivas. Los profesionales que generen valor serán los que sepan analizar, diagnosticar y diseñar estrategias y que sepan influir en la toma de decisiones. En Abaspro no enseñamos solamente herramientas, enseñamos a pensar mejor
desde la lógica y la perspectiva del abastecimiento, a mirar una categoría con ojos estratégicos, a descubrir oportunidades que otros no ven, a construir casos de negocios y a convencer a quienes hay que convencer. Porque las herramientas evolucionan, Avast evoluciona. Por eso nuestra formación es siempre avanzada, quizás la más avanzada de América Latina. Si te interesa, invitamos a que vives nuestros cursos y nuestros programas en avastpro.com.ar. Ahora volvemos con el podcast. Me gustaría ir cerrando con una pregunta que me parece quizás me toca a mí más de cerca, para una persona de arriba de 45 años, casi todos los oyentes del mundo de compras, o el 60% de los oyentes están arriba de los 30 años, entre los 30 y los 45 y 50 años. Y me gustaría, para este perfil de compradores y gerente de compras, ¿qué recomendaciones le darías en términos de empleabilidad y marca personal? Ok, ahí como paso número 1, trabajar el perfil de LinkedIn. LinkedIn tiene una categoría, digamos, de perfiles que se llaman los perfiles estelares, que es llenar y cumplir con el llenado de 6 secciones estratégicas del perfil. Además de esto, lleno no significa que sea estratégico. Entonces, yo puedo llenar ahí y poner un montón de cosas no aterrizadas, no interesantes, y cumplo con el perfil estelar, que es el requisito que me pide LinkedIn. Pero si adicionalmente yo lo hago con estrategia, pues puedo atraer a las audiencias y a las personas que yo quiero que me vean y que visiten mi perfil y que me contacten. Entonces, en estos elementos es muy, muy importante que de entrada, sí o sí, tengamos un banner llamativo, una buena foto y el titular con palabras claves clarísimo. Porque esto ya va a dar a entender a esa persona que visita el perfil a qué nos dedicamos y en qué podemos aportar a las compañías. Entonces, bueno, en primer lugar, trabajar el perfil de LinkedIn de forma estratégica. En segundo lugar, ir trabajando con intención la marca personal en los diferentes espacios que interactuamos, como hablamos, Ricardo, de forma offline, de forma online. Y si estamos en búsqueda activa, pues tener un buen currículum, o sea, un currículum que realmente nos represente y nos venda en el mercado laboral y nos lleve a las entrevistas. Porque al igual que lo que estamos hablando en el perfil de LinkedIn, yo puedo llenar ese currículum de información no importante. Pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Le pongo cosas muy importantes y llamativas o lleno ahí como sea cualquier cosa? Entonces, en eso es que tenemos que hacer mucho enfoque, estrategia, ser un candidato interesante. O sea, ¿cómo nos diferenciamos de otro candidato? Y esto fue una pregunta que a mí me la hicieron hace muchos años en una entrevista de trabajo, que cuál era mi factor diferenciador. Igual, otra reflexión para ustedes, que se lo pregunten, porque cuando a mí me lo preguntaron yo no supe ni qué decir, ni me acuerdo qué dije. Dije cualquier cosa ahí que se me ocurrió. Y realmente sí, deberíamos ser diferentes con nuestros logros profesionales, que es un tema importante que les estoy diciendo, porque aunque Ricardo y yo tengamos el mismo perfil de puesto, las mismas funciones, trabajemos en la misma compañía, la ejecución va a ser diferente. Y el background de Ricardo es diferente al mío. Entonces podemos lograr cosas muy diferentes entre los dos, o simplemente yo no hacer nada extraordinario, nada más cumplir ahí con lo que me piden. Y Ricardo sí va más allá, provoca a la empresa ahorros de tiempo, dinero o esfuerzo, ganancias de algún tipo y sobresale más que yo, aunque tengamos la misma posición. Entonces, bueno, esos son como cosas así que yo considero básicas, generales, importantísimas y con las cuales podemos tomar acción ya. Excelente. 2 preguntas para cerrar, porque este tema me fascina. La primera, ¿pondrías en LinkedIn que buscas empleo o no? Viste que hay una sección que dice busco o no busco trabajo. ¿Qué recomiendas? ¿Sí o no? El marco Open to Work. Sí. Ese es un tema súper controversial porque LinkedIn lo diseñó precisamente para que el reclutador sepa rápidamente, de forma visual, quién está disponible en el mercado. Ese es el objetivo del marco de Open to Work. Decir, estoy disponible. Sin embargo,
pues a nivel de estrategia, de especialistas y de todo, pues se manejan diferentes conceptos y percepciones, y sobre todo en niveles ya superiores, gerenciales, directores y demás, No. que podría lucir como una estrategia desesperada, como dijo Ricardo ahora, ¿verdad? Entonces, pues tiene sus pros, sus contras, no hay una fórmula perfecta para esto, sin embargo, si decidiéramos no usar ese marco de Open to Work, lo que sí tenemos que hacer es muy estratégicos en la búsqueda de los roles, en ese perfil que cuando a mí me visiten sea sumamente llamativo, y en mi currículum vitae. Yo he tenido clientes, Ricardo, por ejemplo, tengo el caso de un ingeniero químico en México que tenía 8 meses de buscar trabajo. Reformulamos todo su currículum, pusimos logros profesionales, hicimos el perfil de LinkedIn, todo con palabras claves, todo lo que hablamos ahora, e hicimos simulación de entrevista de trabajo. Ese es mi trabajo. Yo los entreno y después cada persona va y busca y aplica las vacantes. Entonces este joven llegó y bueno, hizo todo el proceso, reestructuramos eso, reestructuramos el perfil, y al mes vi que hizo una publicación que había entrado a trabajar a una compañía. Bueno, yo me sorprendí, ya encontré trabajo. Me escribe y me dice, vea, doña Dunia, me llegó este puesto y yo ni siquiera apliqué. Me encontraron en LinkedIn. Mira. Sí hay que cumplir con las 3 etapas, pero el reclutador, lo que hablamos ahora, fue y buscó palabras claves y el algoritmo le enseñó el perfil de este muchacho y de esa forma tuvo la oportunidad. Qué buena reflexión para cerrar, ¿no? También hay que recordar que del otro lado hay un comprador que está buscando y tiene un objetivo de encontrarte, ¿no? Entonces hay que hacer todo lo posible para ser encontrado, ¿no? Hay que escribir las palabras help en la arena de la isla desierta, pero bien claras para también ser detectado. Dunia, te agradezco muchísimo, me pareció muy buena esta entrevista, creo que va a servir mucho a nuestros colegas y colaboradores compradores, y ellos ya saben dónde encontrarte, así que a seguir a Dunia Vargas en LinkedIn y ojalá que muchos te contacten. Muchísimas gracias. Encantada, espero que a todos les vaya súper bien en todos estos procesos, trabajen su marca personal. Si siguen a Ricardo lo está haciendo maravillosamente bien, es un referente, es un camino que podemos imitar. No tenemos que ser influencers para participar en LinkedIn y para escribir, sino hacerlo desde nuestra originalidad, tratando siempre también de ayudar a otros profesionales y todo se va dando. Muchísimas gracias, Ricardo. Hasta la próxima, gracias. Esperamos que este episodio te haya gustado. Si es así, por favor, déjanos tus comentarios en la plataforma de streaming y coméntalo con tus colegas compradores. Si querés dejarnos ideas o sugerencias, escríbenos a podcast@vaspro.com.ar. Muchas gracias.